Vamos a la palabra de hoy. Vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 29. ¿Lo encontraron? Bien, dice así: cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra y te ayude a tomar posesión de ella, pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Amén y amén. Padre Dios, amado Jesús, te damos gracias por un domingo más que tú has permitido que hoy podamos alabarte, adorarte, poder encontrarte, Señor, junto con los hermanos, a levantar nuestras manos y abrir nuestros corazones para recibir tu bendición. Señor, estamos preparados. Señor, hemos abierto nuestro corazón para recibir todo lo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, todos los hermanos que se han apartado este tiempo y han venido a este lugar, a tu casa, Señor, que los cubras con la sangre de Cristo Jesús, que ninguna plaga, ningún virus, Señor, los toque en el nombre de Jesús. Y si por ahí alguien, Señor, tiene este virus, Padre, en tu presencia, disipa todo virus ahora en el nombre de Jesús, porque donde está tu presencia hay poder de Dios. Por eso, Señor, guárdanos y protégenos en esta mañana, en tu casa, que venimos a adorarte y a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Digan conmigo, monte Gerizim y monte Ebal. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla. Esta palabra fue dada directamente a la nueva generación, a los hijos del pueblo de Israel que salieron de la tierra de Egipto, donde deambularon durante 40 años en el desierto. Mayores de 20 años murieron por la rebeldía, por la desobediencia, por la murmuración, por las quejas. Sobrevivieron solamente, excepto Moisés, Josué, Caleb, mayores de 20 años, todos fallecieron, murieron. La tierra los tragó por la rebelión, por desobediencia, por quejarse delante de Dios, por querer volver a la tierra de Egipto. Y solamente quedaron los hijos, los de abajo de 20 años, esta nueva generación. Y esta palabra era para la nueva generación que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Levante las manos aquellos jóvenes de la nueva generación. Bueno, esto no es solamente para los adultos ni para los viejos, sino para la nueva generación. Desde hoy, amén, amada iglesia. Este grupo había sido testigo de cómo Jehová había disciplinado a este pueblo que había salido de Egipto. Habían visto el milagro, habían visto lo sobrenatural, probaron el maná, vieron cómo brotó agua en una peña, en una piedra. Vieron cómo Dios se manifestó, cómo se abrieron el mar para que ellos pudieran cruzar y experimentar la salvación de Jehová. Ahora están al frente del monte Gerizim y monte Ebal. La mitad suban al monte Gerizim y la otra mitad suban al monte Ebal. Y en el monte Gerizim pronunciarán la bendición de Dios y en el monte Ebal pronunciarán
la maldición. En ese lugar es donde Dios les ofrece a los israelitas la opción, digan conmigo la opción, de elegir. Dios le da la opción de elegir entre la bendición y la maldición. Decidan si van a estar en el monte de la bendición o en el monte de la maldición. Elijan. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿Cuál elegirían? ¿El monte de la qué? De la bendición. ¿Y cuál es ese monte? Sí, muy bien. Todos queremos la bendición, ¿sí o no? Todos queremos que nos vaya bien, ¿sí o no? Todos queremos paz, ¿sí o no? Bueno, elijan el monte Gerizim. Si ustedes tienen a Jesús en su corazón, sin importar la situación, tú ya eres bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Personalmente en mi vida, después de haber conocido a Jesús, y yo soy cristiano de cuna, la conocen esa frase, ¿no? Siempre, ¿desde cuándo sos cristiano? Me acuerdo cuando era adolescente, yo soy cristiano de cuna. ¿Qué significa eso? Desde la panza de mi mamá fui cristiano, como que yo tuviera la conciencia de que, sí, yo acepto a Jesús en mi corazón desde el vientre de mi madre. No. Pero, ¿cuándo fue ese punto de encuentro donde cambió mi vida? Fue cuando tuve un encuentro con Jesús personalmente. Ahí fue donde mi vida experimentó un cambio verdadero y experimenté la bendición de Dios. Y yo ya iba a la iglesia. Desde chico acostumbraba a ir a la iglesia, ofrendaba, no faltaba a los cultos. Pero cuando tuve ese encuentro con Jesús de una manera personal y experiencial, esto es tener un encuentro con Jesús. Esta es la bendición que tanto mi padre predicaba. Ahí fue donde entendí qué es la bendición. Por eso cuando ustedes aceptan a Jesús, ya son bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen? Sí, dicen amén, pero por dentro quizás dicen, pero ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué me pasan siempre las cosas malas? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Bueno, vamos a hablar sobre ese tema. Y Dios puso en mi corazón el deseo de compartir esto, porque si Dios quiere el domingo que viene también voy a hablar de decisiones. Vamos a hablar esta serie de decisiones, porque creo que muchas veces nosotros no estamos pudiendo experimentar las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque previamente nosotros tomamos decisiones equivocadas. Presten mucha atención. Por eso hoy Dios no les obliga. Dios nunca obliga. Dios dice, elige. ¿Qué quieres? ¿La bendición? Bueno, sube al monte Gerizim. ¿Quieres la maldición? Bueno, sube al monte, ¿cómo es? Gracias. Elijan una de las dos. Ahora si nosotros desde hoy en adelante, porque la verdad que este año fue un año muy especial, ¿no? Y no quiero faltarle el respeto a nadie, pero para mí este año fue crucial. Y les puedo decir, esta pandemia comenzó desde el año 2020. Y estamos en el 2021. Y les puedo decir que para mí el año 2021 fue mejor que el año 2020. Sin faltarle respeto a nadie. Yo sé que a muchos tuvieron dificultades, pérdidas. Yo también tuve pérdidas. Sin embargo, hablo espiritualmente, donde he conocido de verdad más a Dios,
Mi relación con Dios este año fue más profunda que la anterior. Y eso es lo que ocurre cuando uno lleva una relación personal con Dios e íntima. Va en aumento, no va descendiendo. No va para atrás, sino va hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Ahora, si queremos que para el próximo año o de hoy en adelante queremos que continúe con esta bendición de Dios para con nuestras vidas, dependerá de las decisiones de cada uno de nosotros. Dile al que está al lado, toma decisiones correctas. Bien, pero quiero contarles una historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, unos 3 años después, un hombre alemán fue a la iglesia católica para confesar sus pecados y le dijo al cura: cura, yo he pecado, padre. He pecado, padre. Porque durante la Segunda Guerra Mundial escondí a un judío en el sótano de mi casa. El cura dice: hijo, eso no es pecado. Está bien lo que has hecho. Estás haciendo un bien. Y el alemán sigue hablando: no, es que le estoy cobrando el alquiler. Le estoy cobrando el alquiler por el sótano de mi casa. Y el cura le dice: bueno, no sería lo correcto, pero no se condene tanto. No creo que sea un pecado grave como para confesarlo. Así que no se haga problema, le dijo el cura. Qué gratificante cuando tu pastor te dice: está bien. Eso no es tan grave. Ay, gracias, pastor, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando pedimos consejería esperamos que el pastor nos dé una palmadita después de haber cometido algo malo? Bueno, este alemán se sintió gratificante. Muchas gracias, padre. Muchas gracias por sus consejos, por sus palabras. Ahora me siento mejor, más relajado. Pero tengo otra pregunta, cura o padre. Y el cura le dice: bueno, sí, dígame. ¿Le debo avisar al judío que ya terminó la Segunda Guerra Mundial? Ay, Dios mío, ¿no? Pero esta historia, no sé si fue una historia o fue un cuento, ¿no?, para reflexionar. Pero esta reflexión también nos pasa a nosotros, quizás de una manera diferente, ¿no? Miren, si esta persona ora, confiesa sus pecados, haga lo bueno, o su creencia en Dios, cree en Dios y le confiesa al cura, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la intención de esta persona, ¿sí?, no es la correcta. Pensamos que el problema está por la situación por la que nosotros estamos viviendo. Es más, muchas veces nosotros creemos que los problemas están afuera y no nosotros. Y nos preguntamos: ¿por qué tengo tanta mala suerte? ¿Qué hice para merecer esto? O sea, todos los problemas son de afuera. ¿Por qué la hermana Viviana me mira así? ¿Por qué Charles me trata así? ¿Por qué el pastor me trata así? Ay, no sé, el pastor tiene algo conmigo. Encima la prédica de hoy parece que me está hablando directamente a mí. ¿Cómo sabías eso? O sea, ¿se entiende, no? Todos los problemas, es que no se le puede decir nada a esas personas. Miren, a una persona herida, no se sienta ofendido, pero tenemos que decir, ¿sí?, sin pelos en la lengua, tenemos que decir las cosas con propiedad y de verdad. Pero hay personas que no se le puede decir nada, porque si le decís algo se ofenden. Entonces, esos son síntomas de una persona que todavía no fue sanada, no fue libre. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? Amén. Bueno, entonces no se ofenda, por el amor de Cristo.
Así que no sirve de nada cuánto tiempo vas a la iglesia, si oras, si ofrendas, si diezmas. Y le dices al cura, ¿todavía le tengo que decir que la guerra terminó? O sea, ¿cuál es su intención? Seguir cobrándole. No es difícil. Y acá se divide la bendición y la maldición. Puede ser cristiano, puede ser un cristiano, puede ser una persona que conoce la palabra de Dios, pero ¿dónde se divide entre la bendición y la maldición? En tus decisiones. Dios no tiene la culpa. Claramente Dios nos dejó su palabra. ¡Aleluya! El manual de la vida. En su palabra nosotros encontramos cuál es el carácter de Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que a Dios le agrada, qué más necesitas para tomar decisiones correctas. Ahora, cuando hablamos de tomar decisiones, implica que debo renunciar a algo. Digan conmigo, renunciar a algo. Porque decidí elegir otra cosa. Cuando yo elijo, yo tengo, por ejemplo, una gaseosa, Coca-Cola, y tengo el agua. Entonces tengo que elegir una de las dos. Si es por la salud de mi vida, aunque me encanta la Coca-Cola, yo decido el agua. Eso quiere decir que debo renunciar a la Coca-Cola. Y aprovecho a tomar agua, ya que está. Entonces implica, si a ti te gusta un chico y otro chico, no puedes salir con los dos. Tenés que decidir por una. La Biblia habla de que no podemos tener dos señores. Digan conmigo, dos señores. Porque amará a uno y despreciará a otro. Renuncia. Eliges una cosa y tienes que renunciar a esa cosa. Entonces implica renunciar a algo. Por eso en las decisiones siempre estará presente la renuncia. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué cosa? Y síganme. ¿Le estás siguiendo a Jesús hoy? De verdad estamos muriendo todos los días, aprendiendo a negar a mí mismo, a lo que yo quiero, a mi gusto, tomar mi cruz y seguir a Jesús. Recuerde esto. Cuando eliges el monte de la bendición de Dios, implica que vas a renunciar el monte de la maldición. Ahora, si eliges el monte de la maldición, implica que estás renunciando el monte de la bendición. ¿Todavía te estás preguntando por qué me pasa todo esto? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no me quiere bendecir? No, Dios es el primero que te quiere bendecir. Por eso Dios nos dejó esta palabra. Y lo mejor, Dios envió a su Hijo Jesús. Dios envió a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que seas bendecido y prosperado en el nombre de Jesús. Para que ya no vivas en la maldición, en las cadenas, ya no vivas en la esclavitud, sino que en el amor de Dios seas libres. ¿Cuánto dicen amén? Ahora sí, no importa cuánto me digas que amas a Jesús, no importa cuánto me digas sirva al Señor, si no estás dispuesto a renunciar, es imposible que puedas elegir. Porque hay personas que no pueden tomar una decisión. ¿Por qué? Es que me gusta también.
Me gusta lo mundano. Me gusta también a Dios. Amo a Dios, pero me gusta también el mundo. Me gusta la fulana, pero también me gusta la otra fulana. Me gusta esta iglesia, pero también me gusta la otra iglesia que está allá. Decidite. Es decir, tenés que estar dispuesto a renunciar. Ahora, dependiendo de lo que elijas, por esa elección vivirás una vida de bendición o una vida de maldición. En la vida siempre se nos presenta dos montes, como la que hablamos hoy. Una es la monte de Gerizim, otra es el monte Ebal. El monte de la bendición y el monte de la maldición. Y tengo la certeza de que Dios nos está ofreciendo a elegir uno de los dos montes todos los días. No una vez por año, todos los días. Digan conmigo, todos los días. Porque todos los días tenemos que tomar decisiones, ¿sí o no? Todos los días se nos presentan dos montes. Y Dios está ofreciendo. Pregunto, cuando tomamos decisiones importantes en nuestras vidas, cuando nos va bien, cuando somos prosperados, no tenemos ningún problema, ¿voy a elegir bien las cosas? Bueno, eso decimos, ¿no? ¿Y cuando nos va mal? Cuando nos va mal, ¿vamos a tomar decisiones correctas o incorrectas? No sé, dependerá de cada uno de ustedes. Dependerá de las necesidades de ustedes. Si ustedes creen que la necesidad es, algo que me pueda solucionar este problema, corro a esa necesidad. Pero si creo que esa necesidad que yo tengo, la prioridad es Dios, voy a correr hacia Dios. Este viernes en el culto de oración había compartido el mensaje de Mateo. El que busca, la encontrará. El que pide, se le dará. El que llama o golpea, se le abrirá. Y este mensaje se centra en Jesús, se centra en Dios, en el dador, invitando a que pidan a Dios, a que busquen en Dios, a que llamen a Dios. No a las cosas que necesitamos, sino al dador de quien te puede dar lo mejor de lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren desarrollar su fe? ¿Cuántos quieren que su fe crezca? ¿Alguna vez pidieron eso? Bueno, la Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Alguien pidió, Señor, busco más fe. Te pido más fe. Ay, Señor, te pido que cambies a mi esposo. Ay, Señor, te pido que me des un trabajo. Ay, Señor, te pido que cambies mi carácter. ¿Alguien pidió por eso? La minoría. Ay, Señor, por favor, no te pido una casa, no te pido un auto. Lo que te pido, Señor. No te pido que cambies a mi esposa. Lo que te pido, Señor. Ay, hazme morir mi carácter. Qué lindo sería eso, ¿no? Qué lindo. Ahora, si queremos desarrollar nuestra fe, Dios tiene que permitir que atravieses esas dificultades, esas pruebas, para que tomes una elección correcta. Y quiero decirles algo muy importante. Las pruebas, ¿sí? Cuando nosotros decimos, ay, estoy pasando por pruebas, y muchas veces nosotros lo relacionamos que cuando estamos ya pasándola mal, ¿sí o no? La estamos pasando mal y decimos que estamos en prueba, pero ya pasó la prueba.
¿Y por qué estoy pasando por esto? Y porque quizás tomaste una mala decisión. Pero esas pruebas, sí, las consecuencias de esas pruebas son necesarias para forjarte. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, las pruebas no es cuando ya estoy pasando y atravesando por dificultades. Adán y Eva, la prueba era el fruto del bien y el mal. ¿Me están entendiendo? Cuando desobedecieron, ahí vino la consecuencia. Por eso, antes de que digas, ay, Señor, ay, pastor, estoy pasando por una prueba, pregúntate si antes de que tengas esa dificultad tenías que haber tomado una decisión. Otra cosa, las pruebas y dificultades. Vamos a decir que tomaste una mala decisión y estás pasando por esas pruebas. Miren, yo me he dado cuenta que cuando uno está en la prueba y Dios te está probando, ¿sí? Por ejemplo, cuando Dios le pide a Abraham, su hijo Isaac, para que lo sacrifique. Cuando Dios le dijo eso a Abraham, ¿lo mató enseguida a Isaac? Ahí en el momento, no. Todavía no lo había matado, todavía no había muerto su Isaac. Pero imagínese el dolor, el sufrimiento por dentro cuando iba durante 3 días al monte para sacrificar a su hijo. Para mí eso fue lo más difícil. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo a Sara? Porque para llegar al monte tardaban unos 3 días. Para mí eso es lo más difícil. Pero todavía no lo había matado. No había sacrificado. Y cuando él decide obedecer a Dios y levanta el cuchillo, Dios interviene. Abraham, para. Listo, ya está. Ya comprobé que tú realmente me amas a mí más que a tu hijo. Listo, ya está. Aprobó la prueba. Y después de ahí Dios lo bendijo. ¿Están captando la idea? O sea, toman una decisión, una mala decisión y están atravesando por dificultades. Es que eso no es una prueba. La prueba ya tenía que ser cuando ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Por qué? Las decisiones implican renunciar. Renunciar. Por eso las pruebas y dificultades no están para debilitarte, sino que están para que desarrolles ese carácter. El carácter de Cristo. Hacerte más fuerte es comprobar, que vos te compruebes a quién te estás aferrando. En una iglesia de Estados Unidos, una mujer se acercó, esto lo saqué en un libro, ¿no? Un libro, ¿no? Lo copié. Decía esto en el libro. En una iglesia de Estados Unidos, una mujer se acercó para hablar con el pastor. Y esta mujer se había divorciado 5 veces de su marido, de sus maridos, como la mujer samaritana. Entonces le dice, pastor, lo más difícil en el matrimonio es que con todos los hombres que me ha tocado casarme, con 5 de ellos, todos tenían un carácter insoportable. Todos, los 5 maridos. Y el pastor le respondió de la siguiente manera: hermana, si el problema fue con 1 o 2 esposos, ok, está bien. Pero con los 5 esposos tuvo problemas y se divorció con todos ellos. ¿No será que el problema no está en ellos, sino que está en usted? A ver qué piensan ustedes.
Quizás los 5 maridos tenían un carácter, ¿no? Carácter fuerte. Pero también ella, ¿por qué elige siempre a esos maridos con carácter fuerte? Pregunto, si 5 veces te pasó con el mismo problema, si 5 veces estás tropezando con la misma situación, ¿no será que el problema no es afuera, sino que está acá? ¿Cómo puede ser que caigas en la misma trampa? Si vos, cuando subís a la montaña, hay un pozo, te caes, ¿aprendiste la lección, sí o no? Que no debes andar corriendo, sino caminando cuidadosamente. Aunque sea, no sé, ningún ser humano que tenga la conciencia clara no va a volver a ir a cruzar a ese pozo, porque ya quedó registrado. Si voy para allá, me voy a tropezar. Pero una y otra vez, segunda, tercera, cuarta, ¿dónde está el problema? ¿El pozo? El pozo está ahí, déjalo tranquilo. Está en uno. Yo no sé con qué problemas has venido hoy. Y estoy seguro que has venido con un problema. Y quieres un milagro. El milagro comienza en donde tú vas a tomar esa decisión. Amén. Nosotros fácilmente decimos, Señor, ¿por qué tengo tanta mala suerte? ¿Por qué tengo tanta mala suerte de haberme cruzado con este tipo? No es un tiro al aire. Parecía una buena persona, pero cuando me casé con este tipo, me casé con el diablo mismo, dicen. ¿Por qué tengo tanta mala suerte de haberme cruzado con el pastor Johan? De tantos pastores buenos que hay, ¿por qué con este pastor coreano? Que siempre me reta. Solo a mí me pasa esas cosas. Tengo tanta mala suerte. Conocí a un amigo mío que le tenía miedo, terror a los policías, que siempre le tocaba a él y le agarraba a la policía. Entonces cuando subía el auto, miraba a un policía, se ponía nervioso. ¿Por qué te pones nervioso? Es que no sé, siempre tengo la mala suerte. O sea, lo mira el policía y me mira y me dice, pare el auto. Y yo le digo, entonces no lo mires. Es porque cuando vos lo mirás. Y claro, entonces el policía, ¿qué le pasa? Está drogado. No lo mires. Encima, ¿tenés todos los papeles? Sí. ¿Todo legal? Sí. ¿De qué te preocupás entonces? Y si te agarran, dale los papeles y punto. Ay, que no tengo. Y de verdad, me subí al auto de él y cuando estaba la policía ahí, lo agarró a él. Lo que uno piensa, lo que uno cree en el mundo espiritual, sigue la corriente. Si eres una persona miedosa, hasta los perros detectan ese miedo y te quieren morder. Porque expanden nuestro cuerpo, no sé, una endorfina, no sé, ¿no? Que los perros detectan ese miedo. ¿Cómo podemos dejar de tener ese temor? Digan conmigo, eligiendo el monte Gerizim, eligiendo la bendición. Y la bendición es Jesucristo. Jesucristo. No hay ningún temor cuando aquel que vive Jesús en su corazón. Por eso, qué importante
preguntarnos, ¿estamos sintonizados bien delante de Dios? Hoy vinieron el domingo, reciben la palabra de Dios, ahora de lunes a sábado. ¿Te sigues sintonizando con Dios? Porque recuerden bien esto, si hoy recibes esta palabra y el lunes, mañana cuando sales a trabajar, te olvidas de esta palabra, vas a ir repitiendo lo que siempre venías haciendo. Entonces es importante meditar la palabra. Digan conmigo, meditar la palabra de Dios. Por eso en Salmo dice, bienaventurado aquel que medita día y noche la ley de Jehová, porque es como un árbol plantado junto a ríos, que no se seca y da frutos a su tiempo. Gloria a Dios. Tenemos todo en la palabra. Tenemos el manual. Tenemos el GPS, la dirección de cómo podemos recibir la bendición de Dios, de cómo vivir la bendición de Dios. Ahora, la palabra de Dios para algunos es de bendición. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es de bendición? ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero también para algunos, la palabra de Dios puede ser una maldición. Y les voy a contar por qué. Todo está en la palabra, en la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios le entregó la tierra prometida a Israel, se enfrenta con el primer obstáculo. ¿Cuál es? El primer obstáculo del pueblo de Israel en el desierto que se enfrentó. Los muros de Jericó. Bueno, conocemos la historia, ¿no? Pero Dios, antes de que ellos vayan a la guerra, ¿qué dice? En Josué 6:2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Qué está diciendo? Todavía no salió a la guerra. Pero Dios, ¿qué le está diciendo? Ya en tus manos, ya tenés la victoria asegurada. ¿Tengo algo en mi mano? Todavía no tengo nada, Dios. Pero tenés la palabra de Dios, hermano. Dios te dice, ya esta batalla está asegurada. Ya la ganaste. Ya la ganaste. ¿Quién te lo dice? ¿Te lo dice Germán? ¿Te lo dice Katy? ¿Te lo dice algún ujier? ¿Te lo dice el pastor Américo? ¿Te lo dice el pastor Johan? No, te lo dice Dios, el creador del universo, el alfa y omega, el Dios todopoderoso, el que abrió el mar rojo, el que venció y expulsó a los pueblos paganos. Ese Dios es el que te da esta palabra, la garantía de que la batalla, esta guerra, ya es una guerra ganada y te la entregué en tus manos. ¿Será así? No. ¿Qué pasó? Bueno, conocemos la historia. Dio 6 vueltas y el último 7 vueltas se cayó los muros de Jericó y obtuvieron la guerra. Amén. Pero había una condición. Cuando ganen esta guerra, prohibido tocar, ¿sí? No toquen nada, productos valiosos, tesoros, nada, quémenlo todo ahí, porque es anatema. ¿Se acuerdan de la palabra anatema? Es dedicación a Dios, ¿sí? El que toma lo que es dedicado a Dios es maldición. ¿Están captando lo que estoy diciendo? Cuando tocas lo que es de Dios, esto va en contra de ti.
¿Saben por qué nosotros hablamos del diezmo, de las ofrendas? No es para que persuadir tu corazón y decirte, hermanos, diezmen para que Dios los bendiga ricamente. No. Y ustedes saben que acá nosotros no obligamos a nadie. ¿Por qué? Porque claramente la palabra de Dios nos dice, Dios mismo dice, traigan todos aquellos que tengan la voluntad, los que quieren y desean para construir el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Estuvimos en Éxodo. Todos aquellos que tengan el corazón. Dios no necesita de aquellos que lo hacen por obligación, que lo hacen, que calculan, a ver, bueno, esto lo tiene. No. Dios mira el corazón. ¿Y cuál es este acto? ¿Qué muestra este acto? ¿Cuál es la prueba de este acto? ¿Cuál es el propósito de darle a Dios lo que es de Dios? Porque ahí se ve dónde está tu corazón. Ahí se ve quién es realmente tu Dios. Si tu Dios es el dinero, monte de la maldición. Si tu Dios es Dios, monte de la bendición. Por eso la condición era no toquen eso. Bueno, después se presentó otra batalla. Y esta batalla que le seguía era un pan comido. Ya el pueblo de Israel estaba, el ego hasta el cielo, el ego. Mira, derribamos, ganamos, tuvimos la victoria a Jericó. Tenemos un pueblito ahí. ¿Y cuántos son? Son pequeños. No vengan todos. 3.000, 2.000, nada más. Esto en 2 patadas se lo echamos. Encima salieron sin consultar a Dios. ¿Y qué pasó? Salieron corriendo, escapando, murieron no sé cuántos israelitas. Una vergüenza, una humillación. Estaban en la tierra donde fluía leche y miel. El pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida. ¿Pero qué pasó? El problema es que un hombre llamado Acán tomó lo que no debía tomar. Tomó lo que era de Dios. Y ese acto o esa decisión de una persona, y fue la cabeza del hogar, como consecuencia murió toda la familia quemada, apedreada y después quemada. Escuchen bien, padres, sacerdote de hogar, la última decisión lo tiene usted, el hombre. Usted puede consultar a su esposa, pero la última decisión lo toma usted. Y más vale que tome bien las decisiones. Acán tomó una mala decisión. Y por culpa de eso, su esposa, sus hijos y todo lo que pertenecía, todo lo que ellos tenían y habían robado, fue quemado. Y encima, por culpa de ellos, murieron hermanos del pueblo de Israel y perdieron la guerra. Era un pueblito, pan comido. Pero también ahí podemos ver que las victorias dependen de Dios, no nuestra, no de tu fuerza, no de mi inteligencia, sino únicamente de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Entonces para Acán fue de maldición. Hay una frase: las decisiones que tomes
Digan conmigo, las decisiones que tomo volverán hacia mí para formarme. Otra vez, las decisiones que tomo volverán hacia mí a formarme. Dios te hace una invitación hoy. Dios te hace una invitación hoy para que elijas entre el monte Gerizim y el monte Ebal. Entre el monte de la bendición y el monte de la maldición. Eliges tú. Si eliges la bendición volverá a ti para formarte. Si eliges, aunque vengas a la iglesia, aunque seas un cristiano de muchos años, pero no estás dispuesto a tomar esa decisión de vivir conforme a la palabra de Dios, aunque estés en el monte Gerizim o la tierra prometida donde fluye leche y miel, no podrás experimentar la bendición de Dios para tu vida. Porque tú eliges, tú decides. ¿Les incomoda un poco esta palabra? ¿Les molesta? ¿Qué ahora? ¿Qué? Se levantó y el pastor con el pie izquierdo. Les pregunto algo. ¿Esta es una palabra para que ustedes el día de mañana tomen decisiones correctas? ¿Es una advertencia? ¿Es para su bien o para su mal? ¿Qué van a tomar hoy? ¿Coca-Cola? No. ¿Qué van a tomar? ¿Qué decisión van a tomar hoy? Si ustedes siendo padres, ¿cuántos papaya? ¿Cuántos papis hay acá? Bueno, ustedes ya saben. Si ustedes le dicen, hijo, elegí. Últimamente te estás portando muy mal. Elegí. Si quieres vivir en esta casa, ¿sí? Tenés que obedecer. Y si quieres hacer tu vida como la que vos querés, una vida desordenada, bueno, las puertas están abiertas. Tú eliges. Tú eliges, Álvaro. Es una elección. ¿Dónde están los adolescentes? No, Juli, ya vos sos... Ya pasaste de la... Tú eliges. Tú eliges. Ahora, ¿qué está queriendo decir tu papá? ¿Te está queriendo decir que no te quiere, que no te ama? ¿O te está queriendo decir obedece por tu bien? Porque el deseo de Dios es bendecirte, amada iglesia. Así como el padre que le dice a su hijo, hijo, hija, yo quiero que vos tomes decisiones correctas para que te vaya bien en la vida. Yo deseo que realmente te vaya bien en la vida, pero tenés que aprender a obedecer, tenés que aprender a sujetarte, tenés que aprender a tomar buenas decisiones y a pensar que esas decisiones traen consecuencias. Y las consecuencias pueden ser buenas o malas dependiendo a qué vos elijas. Porque lo que uno siembra, ¿qué hace? Así como dijimos, mis decisiones vuelven a formarme. El Señor tu Dios te lleva a la tierra y te ayude a tomar posesión de ella. Pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Cuando entremos a la tierra prometida, o si ya estás en la tierra prometida, y no estoy hablando de un terreno físico, estoy hablando en un terreno espiritual. Espiritual.
cuando estés en la tierra prometida, tienes que marcar la diferencia. Tienes que marcar la diferencia como un hijo de Dios, como un pueblo santo. Como un pueblo santo significa un pueblo que no persigue o que no imita las cosas que el mundo o el sistema del mundo te quiere influenciar. Un pueblo santo es un pueblo que se identifica como el pueblo de Dios, como un pueblo que se ha marcado para vivir conforme a la palabra de Dios. Un pueblo que vive de una manera diferente, aunque vive mezclado de gente que no conoce a Dios, de gente que no va a la iglesia, y no está mal, porque para eso Dios nos llamó, para que nosotros en la oscuridad seamos ¿qué cosa? Luz y sal. Y ya eres luz y sal. ¿Cuánto dicen amén? Entonces ahí donde estás no es para que tú le digas, ay, este mundano, este es el hijo del diablo. No, es para que a través de ti refleje el amor de Cristo Jesús y brilles esa luz, esa sal, para que otras personas que viven en las tinieblas, en la oscuridad, vean en ti esa esperanza, ese amor, esa paz, esa bendición. ¿Cuánto dicen amén? Y digan, yo quiero a ese Jesús que vos tenés. Qué triste cuando dicen la gente, no, yo no voy a la iglesia porque este hermano se hace, no sé, el santito y a mí no sé, me desprecia porque soy del mundo. ¿Saben cuánto me han dicho eso? En el trabajo, ay, che, toma un poco de cerveza. No, porque soy cristiano. Soy un hijo de Dios y yo no tomo lo que tomen como ustedes mundanos, hijos del diablo. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás condenando. Simplemente decirle, no, gracias, no me cae bien la cerveza. Y punto. ¿Para qué tenés que decir, no, es que soy cristiano? Con razón hablan mal del pastor. Con razón no quieren venir a la iglesia. Porque claro, los marginás, los condenás. No querés tomar, no tomes. ¿Saben cuánta gente me han ofrecido tomar cerveza? ¿Y qué voy a decir? Oh, no, soy pastor. Yo no tomo. No, thank you. No, gracias. No, simplemente digo, no, gracias, no. Me cae mal. Y punto. Bueno, y te respetan. ¿Qué tienes que andar diciendo que sos cristiano, que vas a la iglesia Luz del Mundo? Claro, para que después me odien a mí, ¿no? Si ustedes se limpian las manos. Una broma. Pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Marcar la diferencia es elegir lo correcto. Dice que dos personas estaban caminando a la par. Dos personas caminaban a la par, juntos. Detrás seguía un perro. Y las personas miraban pensando, ¿de quién es el perro? ¿Será del hombre que está en la derecha o será del hombre que está en la izquierda? Es difícil distinguir. Pero cuando llega el momento decisivo, cuando el camino se divide y los dos hombres, uno va a la izquierda y otro va a la derecha, pregunto, ¿quién va a seguir el perro? A su dueño. Y esto no quiere decir que nosotros seamos perros, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? ¿A quién vas a seguir al final y al cabo? En el momento decisivo vas a seguir a tu dueño. Si tu dueño es Dios, en el momento decisivo vas a seguir a Dios. Pero si tu dueño, tu Señor es el dinero, al final vas a seguir al Dios del dinero. Pregunto, ¿a quién estás siguiendo? Es que yo voy a la iglesia. No. ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor?
Porque ahí se divide. De ahí se marca la diferencia. ¿Quieres la bendición o quieres la maldición? Si quieres la bendición, sigue a Jesús. Vive conforme a ella. Y hacelo con amor, hacelo con ganas, porque la intención de Dios es que te vaya bien. Te vaya bien. Y ojo, porque lo que tú hagas va a repercutir en tus hijos también. Padres, lo que ustedes deciden, ustedes pueden decir: yo voy a la iglesia, yo amo al Señor, pero en el momento decisivo donde ustedes tienen que tomar una decisión, sus hijos van a ver y van a ver qué, mi papá, mi mamá que dicen que son cristianos, qué decisión va a tomar. Y nos van a mirar así, a ver si realmente Dios es el Señor o si realmente el trabajo o el dinero es su Señor. Entonces el hijo ve: mi papá en el momento decisivo siempre va corriendo en busca del trabajo, en busca del dinero. Entonces eso es lo que yo debo hacer. Cuando esté pasando por un momento crítico, lo primero que tengo que hacer es seguir el ejemplo de mi papá. ¿Quieren eso? Pero en el momento decisivo, el papá y la mamá dicen: no, es en este momento donde nosotros tenemos que aferrarnos a Dios. Vamos a orar, familia. Vamos a buscar a Dios. No cunde el pánico. El hijo: ese es mi papá. Ese es mi papá. La esposa dice: ese es mi macho alfa. Qué bien que me casé con este hombre. Gloria a Dios. Y ahí la bendición se cumple. La bendición generacional. Hasta la 4ª generación. ¿Quieren esto? Nadie les obliga, porque es una decisión tuya. Porque detrás de esa decisión está cuánto tú le amas a Dios, cuánto tú eres fiel a Dios, cuánto tú confías en Dios, cuánto tú dependes de Dios. Ahí es donde se muestra y se comprueba cuánto amas a Dios. Vamos a ponerlo de pie. Jesucristo basta. Pero antes quiero que levantes las manos al cielo. Recuerda, todos los días estás en el monte de la bendición y el monte de la maldición. Eliges. ¿Qué vas a elegir? ¿Vas a seguir lamentando por lo que pasó? ¿O te vas a levantar y te vas a poner firme y decir: no, me levanto, yo ahora me levanto, basta, ya acá termina mi vida de maldición, mi vida de tristeza, mi vida de rencor? Me levanto hoy y decido subir al monte Gerizim, al monte de la bendición. Me aferro a Jesús, busco a Dios en el nombre de Jesús para recibir la bendición de lo alto. Padre Dios, ora conmigo, comienza a orar. No esperes que el pastor ore solamente. Ora ahí donde estás en el lugar y clama al Señor: Padre, hoy decido elegir a ti. Hoy decido, Señor, elegir la bendición. La bendición para mi vida, la bendición para mis hijos. Señor, que esta tristeza, Señor, que esta mala decisión, no quiero que mis hijos, Señor, la carguen. No quiero. Quiero que mis hijos, Señor, reciban la herencia de la bendición de lo alto, que reciban la bendición de Dios. Quiero dejarles esa herencia a mis hijos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya estás en la tierra prometida, en la tierra prometida, pero sin Dios esa tierra prometida no sirve de nada. La tierra prometida es con Dios, es aferrarte a Dios, es caminar con Dios, es vivir y caminar en su palabra. Comienza a orar, vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra. Todos los días se nos presentan dos montes. Todos los días se nos presenta el monte de la bendición y el monte de la maldición. Pero, Señor, ahí es donde nosotros marcamos la diferencia
de que nosotros, Señor, comprobamos de que tú eres mi Señor. No podemos tener dos señores, no podemos tener dos dioses. Es uno o lo otro. Decido por Dios a renunciar, Señor, por los ídolos, por otros dioses que no viven. Padre Dios, en el nombre de Jesús, que este momento sea el momento crucial en nuestras vidas para traer la bendición de Dios. Padre Dios, ahora las decisiones que nosotros vamos a tomar van a repercutir, Señor, de lo que va a suceder en los próximos días, en los próximos momentos, en el futuro, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, comienza a cavar y a sembrar. Comienza a sembrar, comienza a sembrar, comienza a sembrar la voluntad de Dios. Comienza a sembrar la palabra de Dios. Comienza a sembrar tu vivencia y tu relación con Dios, para que eso vuelva, retorne, vuelva la bendición a tu vida y te forme. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga.